¿Estamos grabando? No sé por qué veo un punto rojo ahí. Sistema Pajoni en acción. Composición de personaje. Esto es el canal de Teatro Clases. Mi nombre es Sebastián Pajoni. Sistema Pajoni en acción. Composición de personaje. Venimos hablando de un montón de aspectos de cada escena, porque vamos a dividir el material que nos toque transitar, es decir, la obra o la película, en escenas para resolver cada una con todos los aspectos que venimos viendo en las sesiones anteriores de Sistema Pajoni en acción. Acá. Pero hay un aspecto fundamental que engloba, si se quiere, todo esto y que es un trabajo que se hace por encima o en términos generales para toda la película o para toda la obra, que es la composición del personaje. Estas herramientas que voy a aplicar sobre mi instrumento, que me van a modificar, porque recordemos que en nuestra propuesta técnica siempre trabajamos desde nosotros. Para nosotros, como decimos en esta teórica, componer un personaje es mucho más traer el personaje a nosotros que dejarnos ir hacia el personaje y perdernos en algo que no es real. Nosotros, a partir de analizar el personaje de la obra o de la película, el personaje que vamos a representar, y ver entonces sus características fundamentales y en detalle, no solo las fundamentales, luego lo contemplamos con nuestra persona, como el personaje de nosotros mismos, y entonces vemos en qué coincidimos con ese personaje que vamos a representar y cuáles son las diferencias. En lo que coincidimos, perfecto. La complejidad radica en eso en donde no coincidimos con el personaje. El personaje tiene una determinada característica que yo considero que no tengo, o que flaqueo, o que no consigo. Bueno, para eso está el espacio taller, ¿no? Para eso entonces transitamos todo lo que hablamos en esta otra teórica, de corrernos de la idea de nosotros mismos y de poder ver todas esas partes que sentimos que no nos componen, pero que tenemos por ahí en un 1%. Puede pasar que una de esas partes la requiera un personaje que voy a representar, en una de esas características en las que digo, yo no tengo nada de eso. Nada es complejo. Un poquito tenés por algún lado. El tema es encontrarlo y el tema es cuánto te estudiaste en términos de tu propio autoconocimiento para poder hacerte cargo de esas partes que no son las que te componen en tu idea de quién sos. Por eso es que cuando analizás un personaje nuevo a representar, vas a saber inmediatamente qué necesitas trabajar para aportarle eso en lo que el personaje difiere de vos. Y para esto vamos a dividir los aspectos de un personaje en varias cuestiones, fundamentalmente en dos: actitud y naturaleza. La naturaleza de un personaje es eso muy inherente a la persona, es eso que no cambia en general. Es muy difícil. Se acordarán del cuento del sapo y el escorpión que está en la película El juego de las lágrimas, ¿verdad? Y si no, búsquenlo porque es muy interesante. Pero ahí describe a la perfección la naturaleza. La naturaleza en una persona la encontrás en el fondo de su mirada. Es como el tuétano de la persona, la parte más esencial, más interna, la médula de la persona. Eso que es y que siempre será. En cambio, la actitud de una persona o de un personaje es cómo aborda el afuera, cómo entonces una persona cruza el espacio, cómo abre una puerta, cómo maneja los utensilios para comer, cómo se dirige a los demás con la mirada, cómo respira, cómo se relaciona en términos de tomar y largar el aire. Es decir, todo eso define la actitud de una persona. Hay una relación entre la naturaleza y la actitud. Hay algunas personas que las llamamos simples o claras,
que coinciden en naturaleza y actitud. Es decir, que tienen la misma naturaleza y la misma actitud o muy parecidas y que entonces ambas se potencian y hay una claridad. Pero son muy pocas esas personas. No sé si llamar privilegiadas. Iba a decir privilegiadas, se me pasó por la cabeza, después dije no, quizás no. En general, la actitud, que es lo que mostramos, está de alguna manera tapando o protegiendo a la naturaleza por alguna cuestión. Un ejemplo muy burdo, una naturaleza vulnerable, muy frágil, a veces se vale de una actitud aguerrida, o de una actitud avasallante, o de una actitud graciosa para defenderse. Esta actitud funciona como escudo para que las otras personas no lleguen a esa fragilidad. Todo esto se estudia y lo transitamos en nuestro entrenamiento de la persona como instrumento para la actuación por medio de un montón de creencias, de instalados, y vamos reconociendo nuestra naturaleza, nuestra actitud y el funcionamiento entre ambas. Con esta misma complejidad de habernos conocido a nosotros mismos, vamos a ir a analizar el personaje que nos toca representar, para entonces poder darle, por medio de herramientas fundamentales que usamos en nuestro taller. Una es la técnica de subpersonalidades, de las cuales tenemos un seminario y hay una masterclass específica en nuestro sitio web, teatroclases.com.ar. Te la recomiendo porque es una técnica maravillosa con la que podés resolver un montón de actuaciones y fundamentalmente el aspecto de naturaleza del personaje. O el ejercicio sensorial de la captura de esencia del animal o del objeto inanimado, que te cambia esta manera de abordar el afuera y es una herramienta ideal para resolver la actitud. Con estos dos aspectos nada más podemos tener infinidad de personajes, porque hay muchísimas naturalezas y muchísimas actitudes. Pero además, si entendemos que podemos combinar cualquiera con cualquiera y cada uno de estos va a ser un personaje diferente, tenemos entonces una multiplicidad de opciones. Ahora bien, también tenemos otros aspectos, como por ejemplo el detalle del personaje. Hay detalles que están contados en el guión, qué sé yo, es rengo. Es tuerto, tiene un determinado detalle en el habla. Estas cuestiones que se cuentan, no sé, pensemos en Forrest Gump, ¿no? Está clarísimo el detalle de personaje de una especie de retraso mental que lo lleva a toda una manera de ser en términos de actitud, que luego en la película descubrimos que su naturaleza es mucho más profunda, ¿no? Pero digo, a este aspecto de detalle del personaje también le vamos a aplicar un montón de herramientas, en general de la línea de los sensoriales. Todo esto que te voy diciendo lo entrenamos puntualmente en nuestras sesiones de entrenamiento y entonces tenemos todavía más opciones para componer los personajes. Este personaje es el que va a transitar luego, escena tras escena, todas esas obligaciones emocionales que venimos viendo en nuestras sesiones anteriores. Ahí entonces vamos a tener un mismo personaje que soy yo modificado y genero esa fantasía para el otro en donde soy totalmente verdadero porque no dejo de ser yo, porque así lo proponen la técnica y las herramientas que nos aplicamos encima. Pero al mismo tiempo estoy modificado por esas herramientas y soy completamente diferente en cada personaje que represento. Esta es la fantasía que el espectador recibe y en donde dice, puta, admiro a este actor, porque siempre le creo, pero siempre es distinto. No me cuenta la misma persona en cada película o en cada obra o en cada representación que lo veo. Esto es lo que nos lleva a ver una película que te debe pasar cuando buscas ahora en las plataformas y ves un determinado actor o actriz y decís, veo esta película. Porque
Más allá de lo que te puede gustar o no de la película en términos de producción, de guión, de dirección, sabés que ese actor o esa actriz te va a estar proponiendo algo que va a complementar lo que venís viendo en términos de este trabajo, que ya es una película en sí misma, ¿no? Ver los diferentes personajes de un actor. Ejemplos, hay uno muy reciente y que acaba de ganarse todos los premios, que es Mark Ruffalo en la serie I Know This Much Is True de HBO, en donde podés observar ahí la composición de personajes en la misma serie, porque él hace de dos hermanos gemelos en un trabajo excepcional en este aspecto de composición de personaje. Y después citar, bueno, a grandísimos actores, vos tendrás los tuyos, actores y actrices. Una es Meryl Streep. Si pensamos en El Diablo Viste de Moda, en donde ella usa todos los recursos para generar esta fashionista, esta mujer de un temple o de una actitud entre sexy y potente, y todo lo que hace la pone más estética, si se quiere, y lo comparamos con también algo muy reciente que hizo en Big Little Lies, otra serie de HBO, en la segunda temporada, en donde hace de una madre, en donde yo debo confesar que me sorprendí, porque la ves y decís cómo envejeció Meryl Streep, pero después ahora en pandemia hizo un video con unas amigas y no, sigue tan joven y linda como siempre, pero se permitió afearse para ese personaje, pero no solo en lo estético, en lo que se ve visualmente, sino también de alma y de pensamiento. Y ves entonces el conflicto, el bichito adentro de ese personaje, como para dos extremos, porque después tenemos, bueno, los puentes de Madison, después tenemos tantísimas películas en donde hemos visto a esta actriz. Y un ejemplo que me parece muy característico en términos de composición de personaje es Robert De Niro. Si lo ves en Cabo de Miedo y lo ves en El Rey de la Comedia, te cuesta reconocer al propio actor.